Lo primero, agradecerle al profesor Gaspar Ros la invitación de estar con todos vosotros. Para mí es un orgullo que me llame y me invite a los eventos que organiza, y aquí ya llevamos unos años colaborando, y la verdad es que muy contento. Muchas de las cosas que os voy a contar aquí, él ha sido testigo de primera mano o actor principal, con lo cual, bueno, pues veréis que haré algún comentario de esa relación que hemos ido teniendo con la gastronomía, y eso me lleva, pues, para no perder mucho tiempo, a la primera de las diapositivas, que es una diapositiva, me vaya a permitir, de una pequeña historia gastronómica de la nutrición. Porque, como él bien os ha dicho, bueno, pues por una parte estaba la nutrición, que ha ido desarrollándose desde el tiempo de los pitagóricos hasta, bueno, pues el gran boom y el desarrollo en el siglo XX, pero la gastronomía iba totalmente aparte. La gastronomía era un arte y la nutrición era una ciencia, y en principio tenían poco en común. Bueno, pues yo voy a contar desde mi historia personal lo que han ido teniendo en común estas dos disciplinas, empezando porque yo en el año 91 entro de profesor titular en la Universidad de Córdoba, y me adjudican dos asignaturas que eran nuevas en Córdoba, no se habían dado nunca. Una que era alimentación y cultura, por tanto gastronomía, y otra que era dietética y nutrición. Y para mí eran dos asignaturas completamente independientes, completamente independientes, que casi era imposible unirlas. Y os voy a ir diciendo cómo yo poco a poco en mis capacidades he ido uniéndolas. Lo primero, pues, ha sido lo que yo llamo la prehistoria. Veis que hay un transcurso del 16 al 20, del 20 para acá ya casi no es historia, casi ya es contemporáneo. Es cuando empezamos a trabajar con la herramienta que ha mencionado el profesor Ros, que era NutriPlato. NutriPlato es una herramienta que nosotros diseñamos, que en principio era simplemente una base de datos para hacer prácticas con los alumnos, para ensayar, y le damos una utilidad más, que es el del cálculo de recetas. Entonces ya en 2012 hacemos la primera comunicación a congreso sobre esta herramienta, y si a alguien le suena esto de NutriPlato, le puede sonar, por ejemplo, de Nestlé. Nestlé tiene un NutriPlato, y este NutriPlato de Nestlé es una cosa parecido a lo que es el MyPlate, o lo parecido a lo que es el plato de Harvard, pero para niños. Bueno, tuvimos nuestras pequeñas disputas en su momento por el uso del nombre. Afortunadamente nosotros habíamos tenido este congreso antes de que ellos registraran el nombre, y hemos coexistido los dos hasta ahora, hasta que, bueno, pues luego, si hay tiempo, os contaré que mi NutriPlato posiblemente se carga el NutriPlato de Nestlé, pero bueno, esa es otra historia que no viene ahora mismo mucho al caso. Continuamos, empezamos a desarrollar esta herramienta, y con ella y con otros elementos que ahora iremos contando, ya en el año 2016 hacemos una publicación en una revista de nutrición, en la revista Nutrición Hospitalaria. Hacemos una publicación en la que estamos hablando de gastronomía. Era las bases para la estandarización del salmorejo cordobés. Costó porque obviamente cuando llega las primeras veces el editor te dice: ¿y a dónde vas? Pues tráeme cosas de nutrición, pero no me traiga esto. Entonces le tienes que contar la segunda parte. Mira, he hecho una estandarización, pero con la estandarización luego he hecho una valoración nutricional. Y luego entenderemos qué sentido tiene la estandarización y la valoración nutricional. Claro, salmorejo cordobés, uno de los platos más emblemáticos de Córdoba, que hay una cofradía gastronómica que la defiende, pero hay otra, que es la del rabo de toro, que rápidamente mi amigo Ricardo Rojas, me llama y me dice: pero ¿cómo estás haciendo el salmorejo y nos has dejado a nosotros atrás? Con lo cual, bueno, hago la estandarización de la receta del rabo de toro, lo llevamos a un congreso, en este caso es de la Sesca, con la fortuna de que me dieron un premio a la mejor comunicación, y de cachondeo decían que me habían dado el premio al mejor rabo. Vamos a dejarlo ahí, corramos un tupido velo, pero bueno, ya estáis viendo que incluso en un congreso de nutrición de la Sociedad Española de Alimentación, de Nutrición y Ciencia de la Alimentación, ya se estaba hablando de gastronomía. No queda ahí la cosa. En 2018 nosotros ya empezamos a aplicar esta herramienta también para ver la gastronomía de otras partes del mundo, en este caso de la frontera entre Colombia y Ecuador. En 2018 nos convocan
en Segovia, ahí tenéis en medio, en el centro del grupo, al profesor Ross, a un grupo de expertos en nutrición y en gastronomía, para que habláramos de esta relación de la nutrición y de la gastronomía. En ese congreso al que yo había llevado lo del rabo de toro, se crea una sección de gastronomía dentro de un congreso de nutrición en el que estuvimos debatiendo sobre estos temas. En ese mismo año 2019, la reunión que habíamos tenido en Segovia se hace la segunda edición en Granada. Estábamos creciendo, estábamos aumentando la incidencia. Y en 2020, pues también, bueno, todos veréis al profesor Ross por ahí conmigo, tenemos una reunión en Bilbao en la que, bueno, pues empezamos a poner las bases de cómo vamos a abordar la gastronomía y el abordaje nutricional. Creo que las fechas os sonarán. Estamos nosotros reunidos el 8 de marzo de 2020, el día 12 de ese mismo mes se declara la cuarentena, el confinamiento, y bueno, pues fue un tiempo en el que estuvimos parados. Nosotros no estuvimos parados, estuvimos haciendo cosas. Aquí tenéis varias comunicaciones a congresos sobre actividades que hemos ido haciendo de unión de esa gastronomía con la nutrición. Y hemos seguido avanzando, y os traigo ya fechas bastante más recientes. Ha habido cosas por medio que tienen menos relevancia, y aquí os traigo, por ejemplo, la conferencia que tuvimos, Quo Vadis Gastronomía y Nutrición, que se celebró en la CEU San Pablo, en la que diversos expertos estuvimos hablando de estos temas de gastronomía y nutrición. Y el culmen lo tenemos, bueno, pues en el Space Gastronomy Conference del año 2025, donde, bueno, pues ya esto fue una conferencia, un congreso internacional con diferentes actores, tanto desde el punto de vista gastronómico, como pues, pueden ser cocineros, como pues, ahí también estáis viendo cuando yo estaba contando esta ponencia, Platos Populares de España en la Comunidad Autónoma Andaluza, en un congreso científico. Y el profesor Ross diciendo que está haciendo este de Transvía. Bueno, pues con esto ya estamos viendo que tenemos un bagaje, tenemos una trayectoria, y que ya esa frontera tan nítida entre gastronomía y nutrición se está diluyendo bastante. ¿Por qué tenemos que hablar de gastronomía? Oye, ¿por qué no podemos dedicarnos a la nutrición y hablar pues de ciencia y de futuro, y no tener que mirar al pasado y a la tradición? Pues lo primero que tenemos que tener claro es que la alimentación es patrimonio. No lo digo yo, lo dice la Real Academia de la Lengua, que nos indica que que patrimonio es el legado de nuestros padres. Como tenemos poco tiempo, no me voy a parar mucho a hacer preguntas, pero los que estáis ahí, que os veo simplemente con la cabeza, que sí o que no, ¿es el legado de nuestros padres la alimentación? Me habéis puesto una foto fija y no sé. Sí. Ay, pero Yo personalmente sí. ¿Y los O sea, demás? yo cuando, Sí, sí, Juan José. yo cuando, por ejemplo, estoy ligado con un plato que quiero cocinar y no sé cómo hacerlo, aquí llamo a mi madre. O sea, yo sé que ella me va a enseñar de la mejor forma posible. Vale, pues Juan José, te voy a coger la palabra. No, no es el legado de nuestros padres. Tú lo has dicho muy bien, es el legado de nuestras madres. Es decir, es esa herencia que se ha transmitido por vía femenina desde tiempo inmemorial, generación a generación, por transmisión oral y táctil. Es decir, ya no es solamente yo te cuento una receta, sino vente tú conmigo, vamos a hacerlo juntos, y tú aprendes las texturas, los olores, el punto de sal, el punto de picante. Todo ese tipo de cosas es algo más que apuntar en una receta. Estamos hablando de una transmisión. Eso tiene unas grandes ventajas y un enorme inconveniente. Ventaja, y es que lo aprendemos de primera mano. Y además estás vivo. Es decir, ahora ya la receta que te dé tu madre, tú la mejoras, tú la adaptas, tú la pones a nuestros tiempos o a tus necesidades en un momento dado. Eso con una receta escrita, está escrita y ahí quedó. Y tiene un gran inconveniente, y es que si esas madres, esas abuelas no nos transmiten ese conocimiento, como no está escrito, como no está plasmado en ningún sitio, pues corremos el riesgo de que se pierda. Valor de nuestra cultura, lógicamente es un elemento cultural. Luego veremos algún ejemplo más de todo esto, pero cada vez se tiene más claro que la gastronomía es parte de nuestra cultura. Yo recuerdo que uno de los primeros congresos, estamos hablando de 2011, que hace un congreso de patrimonio aquí en Córdoba, un internacional, un bianual, una monstruosidad de congreso. Le digo, oye, ¿vais a hablar algo de gastronomía patrimonial? Me dice, ¿patrimonio gastronómico? Pues ¿qué? Ven tú y no lo cuentas. Yo fui, lo conté, y bueno, yo sé que ese congreso ha seguido evolucionando y tiene una pequeña porción que ya no es todo piedra, ladrillo y visitar monumentos, sino que también tiene su parte gastronómica.
Es un elemento diferenciador y esto lo entendemos muy fácilmente. Cuando empezamos a hacer nuestros primeros estudios decimos, oye, ¿qué se come en Córdoba? ¿Tú qué comes? ¿Tú qué comiste ayer? ¿Qué comiste antes de ayer? Ayer, antes de ayer, posiblemente comiéramos unos garbanzos, unas alubias, unas lentejas, un pescado frito, ¿vale? Pero eso mismo estáis comiendo vosotros en Murcia, otro en Madrid, otro en Cáceres. No es un elemento diferenciador. ¿Cuáles son esos elementos patrimoniales que quedan dentro de nuestro territorio? Los que nos diferencian, en este caso, nosotros, el salmorejo, el rabo de toro, el flamenquín, etcétera. Lo hemos utilizado en nuestras maneras de trabajar y de abordar este tipo de estudios, nosotros lo hemos ido aprovechando esa identidad cultural para acicatar a la gente a que contestara a nuestra encuesta. Por supuesto, unido al territorio. Yo me puedo comer cualquier plato, un caldero murciano, me lo puedo comer aquí sin ningún tipo de problema, pero no me negaréis que el encanto que tiene comérselo en una playa de Murcia no lo va a tener, por mucho que yo quiera, comérmelo aquí, aunque me vaya a la sombra de la mezquita. Por tanto, el unido al territorio es un elemento fundamental, rastreable históricamente. Ahora están saliendo lo que yo llamo los nuevos platos tradicionales. Si es tradicional, como es nuevo. Esto es como cuando la industria te vende comida casera. Oye, si lo está haciendo una industria, no puede ser casera. Bueno, pues aquí tenemos que respetar que haya un trasfondo histórico, que haya un trasfondo rastreable que nos permita saber que esto no me lo acabo de inventar yo, sino que viene, como bien decimos, de nuestra madre, de nuestra abuela. Y el sumum es cuando se reconoce por la UNESCO. La UNESCO ya nos reconoce patrimonio gastronómico y lo ha hecho con la dieta mediterránea, lo ha hecho con el baguette, lo ha hecho con el pisaiolo. Y bueno, pues estamos viendo que es un elemento que ya se reconoce a nivel internacional como un elemento patrimonial. Incluso la Real Academia pues propone la tapa como posible patrimoniable para la UNESCO desde el 2016 esperando contestación. Sabemos que es complicado. UNESCO ya no quiere dar más patrimonio a España y a Vox Populi no me lo estoy yo sacando de una manga, esto lo dicen los propios organizadores y bueno, es complicado que no lo asignen. Pero es que internamente esto está regulado, ya hay una comisión, la Comisión de Cultura genera la Ley 10/2015 donde queda recogido el patrimonio cultural inmaterial, donde entra la gastronomía, pero hay un apartado, el artículo 2, el apartado F, donde ya se reconoce esa gastronomía, elaboraciones culinarias y alimentarias, es decir, ya se está diciendo que legalmente podemos decir que la gastronomía puede ser patrimoniable, es decir, habrá gastronomía patrimoniable y otra que no. ¿Hasta dónde llegamos? Pues llegamos a que el próximo día 9, lunes, estamos invitados a que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y su ministro a la cabeza va presentando el plan para el posicionamiento internacional de la gastronomía española. Es decir, estamos ya en una situación en la que somos conscientes de lo que tenemos y queremos ponerlo en valor y va a ser una herramienta para atraer el turismo gastronómico. Nuestra propuesta desde la cátedra ha sido, pero usted antes de venderlo, vamos a ver qué tenemos, ¿no? Vamos a hacer un inventario, vamos a conocer cuál es nuestra gastronomía, vamos a afianzarla, vamos a ponerla en negro sobre blanco para que sepamos exactamente qué tenemos. Luego tú vendes lo que quieras, pero no empieces a vender algo antes de que realmente definamos qué es lo que estamos vendiendo. Si las condiciones climatológicas, la huelga de Renfe, el accidente de Adamú han reparado ya las vías, pues posiblemente iremos para allá y si no ya tenemos un compañero que lo va a hacer. ¿Cómo protegemos el patrimonio gastronómico? Pues os recuerdo que una de las elaboraciones más afamadas en la antigua Roma era el garum de Hispania y sobre todo el de Cádiz. Se ha intentado rescatar, ya hay una marca comercial de garum, hay un par de ellas que lo están comercializando, pero cuidado porque en las primeras intentonas mucha gente termina en un hospital de urgencia con una gastroenteritis brutal, porque lógicamente estamos hablando de vísceras de pescado y demás, que si las manipulamos de forma inadecuada pues podría ser un desastre. Y también hay que tener cuidado con otra cosa, que lo mismo que el garum se perdió, se están perdiendo recetas mucho más actuales. Ahí tenéis las biscotelas de las madres agustinas del convento de Cabra, que se transmitía en tradición oral de madre superior a la sucesora y se perdió. Y ahora están intentando recrearlo, hay unos buenos intentos de recrearlas, pero ya no son las biscotelas de las madres agustinas. Pues eso, a nivel mucho más doméstico, lo tenemos también en nuestras recetas, en las de nuestra familia, en la de nuestra ciudad, en la de nuestra región. ¿Por qué es interesante trabajar con los platos tradicionales? Bueno, pues os van a ir saliendo ahí una constelación de elementos que
Algunos un poquito más discutibles que otros, algunos diremos, vale, vale, para algunos platos sí, pero no para todos, vale, te lo compro, pero habrá algunos platos que lo cumplan, pero que son variados, que son del pueblo, que están ligados a tradiciones, que permiten generar destinos gastronómicos, que pueden ser usados y deben de ser usados en los establecimientos, que los estamos estudiando con bases científicas para conocerlos de forma correcta, que la mayoría de ellos son saludables, nos han traído hasta el día de hoy. Posiblemente el problema ya no es que los platos ya no sean saludables, el problema es que nuestro estilo de vida ya no es saludable, ya no hacemos la actividad física que hacíamos antes, ya no tenemos la necesidad calórica, energética y de nutrientes que teníamos antes, y habrá que adaptarlos, esos platos, o destinarlos a momentos concretos de su consumo. Pero como veis, una constelación de motivos que nos llevan a el interés que tienen esos platos. ¿Y cómo están integrados la gastronomía popular, los platos tradicionales, en nuestro día a día, en el día a día de un nutricionista? Pues si le preguntamos a Copilot, a una de nuestras inteligencias artificiales, decirme, actúa como un dietista profesional y recomiéndame algunos platos que puedan tomar en una dieta para adelgazar. Bueno, pues tenéis avena con fruta como algo tradicional nuestro, arándano, plátano, huevo poché, aguacate. Oye, que sí, que en Granada están tomando aguacate desde el siglo XVI, pero ahí nada más. Ensalada de pollo a la parrilla, yogur griego, humo. Estos son elementos de nuestra dieta, y esto lo traigo aquí porque es muy visual, pero que la verdad es que cuando yo he trabajado con nutricionistas y le pregunta, bueno, ¿qué le pones? Yo intento, pero tu base de datos no te da esos alimentos tradicionales, tu base de datos lo que te da son platos normales y corrientes. Y te tienes que tener tú el esfuerzo de coger una receta, adaptarla, introducirla en tu software para que lo puedas ofrecer, y que luego resulte que después de ese trabajo que te has dado, si tienes 1, 2, 3, 4, el paciente te diga que ese concretamente no le gusta. Bueno, hemos visto que hay un interés importante en esos platos patrimoniales, en esos platos tradicionales, pero todos los platos tradicionales no son iguales. Podemos hablar de dos grandes grupos y un universo intermedio infinito. Los platos en peligro de extinción, de los cuales, bueno, pues llevamos trabajando desde el 2020 en el grupo de gastronomía científica. Se elaboró en la revista española de nutrición comunitaria, de nutrición, un monográfico sobre gastronomía, sobre los platos en peligro de extinción o de consumo esporádico en España. Se hicieron de todas las comunidades autónomas, y tenéis un pequeño ejemplo, los michirones de Murcia. Y luego tenemos por otra parte los platos populares. La constelación, os traigo el skyline de Córdoba, esa sería un poquito la línea de la mezquita, obispado y demás, recubierto de los platos que los cordobeses hemos identificado como más tradicionales, y con un peligro enorme en los platos populares. Y es que buscáis recetas del salmorejo en el buscador que queráis y os vais a encontrar cosas como esta: 4.480.000 respuestas, es decir, 4.480.000 formas de elaborar el salmorejo cordobés. ¿Todas ellas son salmorejo cordobés? ¿Todas son la misma receta? ¿O estamos hablando de cosas muy distintas, muy creativas, muy inventivas, pero que realmente no corresponden al salmorejo cordobés? De esos platos en peligro de extinción nosotros hemos seguido trabajando, ya se hizo la publicación, pero estamos trabajando. El año pasado sacamos este trabajo de fin de grado sobre la valoración nutricional de esos platos, elegimos 50, cogimos todos los andaluces, no os voy a engañar, y cogimos una selección de platos del resto de España para ver si había diferencias entre Andalucía y el resto de España. Y encontramos pues cosas curiosas, por ejemplo, en el tipo de plato, los que eran los fritos, los guisos, los asados con respecto a los postres, salieron muy diferenciables. O la comparación entre el aporte nutricional entre Andalucía y el resto de España. Murcia sale muy parecido a Andalucía, pero el resto de España son platos mucho más calóricos y con un contenido normalmente proteico más alto. Bueno, pues por supuesto analizamos los michirones, ahí lo tenéis, el valor nutricional del que hablaremos más adelante. Como veis, hemos seguido trabajando, y esto no es una batalla única que esté yo librando con Gaspar o con algún otro compañero. Esto es una cosa que ya se está trabajando desde diferentes ámbitos. Por ejemplo, la Real Academia de Gastronomía a nivel nacional elabora este proyecto que se llamaba España en 19 platos, que son sellos de correo, eso que ya no usamos nadie, pero bueno, se sacaron los sellos de correo de las comunidades autónomas. Buscad por ahí el de Murcia, no lo vais a encontrar porque le hemos dejado en el centro, el caldero del Mar Menor, uno de los sellos.
¿quién dice que ese es el plato más representativo de Murcia? ¿Quién ha dicho que el gazpacho es el plato más representativo de Andalucía? No lo sabemos. La Real Academia lo mandó a las academias regionales y ellos decidieron. Bueno, ¿quién decide qué es tradicional, popular o extinguible y que debemos de abordarlo? Lo lógico es que fueran unos expertos los que trabajaran sobre este tema. La realidad es otra. La realidad es que están decidiendo por nosotros. A los científicos nos dan poco que decir. Aquí tenéis, por ejemplo, el MyTaste, el Atlas de Taste, donde yo les he escrito, les he preguntado, oye, ¿en qué os basáis? No, populares, no, es que tal. Bueno, muy bien, ahí los tenéis. Y bueno, lógicamente, pues han hecho un estudio y yo mirando lo que hay a mis proximidades, digo, vale, aciertan bastante, pero no tienen un criterio científico para elegir los platos. Bueno, ahí tenéis algunos de esos platos. Hay otras iniciativas, tanto de productos de materia prima como de platos elaborados. Y nosotros, pues modestamente, estamos en la tarea. Hay que hacer algo. Hay que utilizar los mismos criterios para que todos decidamos siempre lo mismo. ¿Está claro? Bueno, vamos a verlo. Ya hay iniciativas como esta, de la comunidad vecina vuestra, de Valencia, 34 platos, 34 comarcas, donde han cogido platos que a ellos les ha parecido bien y nutricionistas, 34 nutricionistas, le han dicho a sus madres, a sus abuelas que elaboren los platos y ellos han hecho una pequeña valoración nutricional. Oye, está bien, tiramos para adelante. Muchas ganas de ver el de Ciencia y Tecnología en la gastronomía de la región de Murcia. Está a punto de salir y tengo uno prometido, a ver si lo consigo. Oye, pues trabajaremos también en él y veremos un poquito cómo está hecho. Pero yo os voy a contar cómo trabajamos nosotros y nuestra forma de trabajo no es inventada. Esto viene de un proyecto europeo, Eurofir, donde se quiere rescatar para crear las bases de datos de composición de alimentos de las que ha hablado Gaspar o Emilio Martínez o quien haya invitado, habrá hablado de esas bases de datos de composición de alimentos. Estos son los platos tradicionales que no querían que se quedaran fuera y se elabora un pequeño protocolo. Y con ese protocolo, bueno, pues nosotros lo desarrollamos y hacemos nuestros propios estudios. Por ejemplo, esto es una encuesta sobre la gastronomía de Córdoba, en la que vimos, bueno, pues los platos que identificaban los cordobeses como platos tradicionales, cuál era el más popular, cuándo se consume, los diferentes platos, sobre establecimientos de restauración. La encuesta era muy amplia, más de 1.500 encuestados, y lógicamente publicado en una revista. Hoy en día la revista de gastronomía, digamos, con más prestigio, está ya en un Q2 y por tanto, bueno, con garantía de que las cosas se han hecho bien, evaluación por pares y todo lo demás. Ahí tenéis el QR por si tenéis interés en saber cómo es la gastronomía de Córdoba. Y seguimos. ¿Cómo era esta encuesta? Bueno, pues 1.509 encuestados, las encuestas las hicimos 717 a pie de calle por todos los barrios de Córdoba y 792 online. La distribución de sexo, en principio, en las presenciales, utilizamos la pirámide poblacional, la que tenéis ahí abajo a la izquierda, de Córdoba, y nos ajustamos perfectamente. La online, a lo que salió, por tanto, muchas más mujeres que hombres, 926, la edad por grupos de edad de 10 en 10 años y en barrio. 76% de los que hicimos fue a pie de barrio y casi el resto pues corresponden a online. Barrios que, si alguien conoce Córdoba, prácticamente están todos. No hacía falta hacerlos todos, pero nos pusimos en el empeño de abordarlos todos. Hemos hecho ya varios estudios de este tipo y siempre nuestro interés es que todos los barrios estén representados. Luego ya veremos las proporciones. Y esto fundamentalmente porque Córdoba está bien caracterizado en sus barrios a nivel de estrato sociodemográfico y nos permite clasificar las encuestas en función de dónde vive la gente en su estrato sociodemográfico y ver esa influencia social. No nos quedamos ahí, hemos hecho también un estudio a nivel andaluz, esta con la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo, en la que hemos identificado, nosotros sí ya con datos científicos, cuáles son los platos más populares de Andalucía.
Ahí veis que el logo que aparece dista bastante del que estáis viendo de la cátedra, o los que veis a mi espalda. Es que estamos en transición. Empezamos como cátedra de gastronomía andaluza y evolucionamos a cátedra de gastronomía mediterránea. Y en este iterín estábamos haciendo este estudio. ¿Cómo lo hicimos? Pues a partir de 800 recetas que están recopiladas de manera muy exhaustiva, dirigidas por Fernando Rueda, en Córdoba, por ejemplo, Almudena Villegas, en la que recopiló los 100 platos, por cada provincia 100 platos, y se recopilaron esos platos con rigor y con unos criterios objetivos. A partir de ahí nosotros cogimos esa información, se la pasamos a la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo y le dijimos a cada comendador de cada provincia: mira, tenemos estos 100 platos, dime cuáles consideras que son populares, hazme una lista, 10, 12 platos. Y hicieron la consulta entre los académicos y hicieron las propuestas. A partir de esos 10, 12 platos, en algunos casos decían que con 10 no, que tenían que poner 12, lanzamos encuestas. Lanzamos encuestas por vía online, personal, por todas las vías. Bueno, esto es de una publicación que se hizo en Nutrición Hospitalaria sobre la gastronomía de las comunidades autónomas. 1.458 encuestas, como veis, no son 4 amigos que yo encuentro, en la que hicimos de toda Andalucía, en la que preguntamos a cada provincia por sus platos. Yo no te voy a preguntar, bueno, si lo preguntaba, yo no voy a preguntar por el rabo de toro en Almería. No tiene sentido. Yo ya tengo delimitados cuáles son los 10-12 platos que los expertos dicen que deben de ser los más populares, y ahora los abordamos y le preguntamos a la gente. Y en algunos casos coincidió y en otros casos no. Y os traigo aquí algunos ejemplos. Los de Córdoba, estaba claro, ya habíamos hecho la encuesta de Córdoba. En esta ya además metimos provincia, la anterior era solamente la ciudad, y fijaros que el 68% nos dice que el salmorejo, flamenquín un 11%, rabo de toro un 10%. Aquí los porcentajes son un poquito más bajos que cuando hacemos de la ciudad. ¿Por qué? Pues porque entra un lichón ibérico de la zona de los Pedroches con 8%, pero el cordobés, el bolo lucentino, un plato típico de Lucena. Preguntamos cuándo come, con quién alimenta. Trabajamos bastante sobre el perol cordobés. De hecho, íbamos a estar en Fitur haciendo un perol cordobés justo cuando descarriló el tren de Adamuz y se suspendieron todas las actividades de Córdoba en esta feria. Pero ahí estamos defendiendo ese tipo de platos. Por proximidad vuestra, en Almería, pues ahí tenéis el calamar en aceite, las migas, los gurullos. Ayer estaba yo en el Salón HT en Málaga. Ya están comercializando las harinas, las migas de harina las están comercializando, y hay un tirón de solicitud. ¿Por qué? Pues porque sabes que tienes ahí el plato, pero no tienes mucha idea de que es popular y de qué interés pueda tener. En Granada, bueno, pues salieron la olla de San Antón, plato al puerreño, rimón granadino, y os traigo la tortillita al Sacromonte. Un 15% de los granadinos dijo que ese era el plato más popular. No que era popular, sino que era el más popular, un 15%. Cuando vemos cómo consumen este plato los granadinos, pues nos encontramos con esta distribución, que lo voy a poner más clara. Un 50% de los encuestados decían que jamás habían probado una tortilla de Sacromonte. Un 32% rara vez, y un 12% cuando viene alguien de fuera. Es lo que nosotros llamamos plato de prestigio, el plato para presumir. Oye, vas a probar tú una cosa buena, verás, aquí el rabo de toro, y en Granada la tortilla de Sacromonte. Eso significa que un 94% de los granadinos nunca o casi nunca prueban la tortillita de Sacromonte. Se ha convertido en un plato para turistas, totalmente desvirtuada. No tiene nada que ver con la tortilla original, la que te puedas encontrar en cualquier bar, taberna, restaurante de Granada. Hablaremos luego también de este tipo de desvirtuaciones. Un caso peculiar, por no pararnos mucho en Córdoba, yo soy de Córdoba, Jaén. 70% de los jiennenses identifican la pipirrana como un plato típico. Se sorprendió al propio comentador y a los propios académicos. ¿Pero cómo, la pipirrana? Pero sí, claro, sí, en mi casa se come pipirrana, pero en los restaurantes no lo encuentras, en los bares no lo encuentras. Bueno, pues nosotros hicimos una jornada, dimos los resultados, vamos a Google Trends y vemos que a partir de que hacemos este estudio, las búsquedas sobre la pipirrana aumentan. Pero no solamente aumentan, sino que ahora en muchos bares, y de los buenos bares, incluso los de estrella Michelin que se le ha dado recientemente a Jaén, tienen pipirrana. Buscamos información de todo tipo, origen, con frecuencia de consumo, momento del día, y jornadas que estamos haciendo. Yo ya todos los meses de junio voy a dar unas charlitas a Jaén y se hacen este tipo de eventos populares, de elaboraciones, las diferencias de la pipirrana de un sitio a otro.
Es decir, se ha puesto en valor esa pipirrana. Y además, cuando empezamos a discutir pipirrana había muchos, de recetas, cada familia se hacía de una manera. Ahora en casi todo establecimiento se hace como nosotros determinamos que era la receta estandarizada. Yo ahora explicaré un poquito por qué. Bueno, ahí tenéis un poquito. Y aquí tenemos ese trabajo del que vamos a intentar dedicarle un ratito, que es cómo estandarizo yo la receta a partir de una hoja de cálculo, un sistema que tenemos ya automatizado, que nos dice qué ingredientes son los que tienen que estar, y te llegas a sorpresas como esta, que solo un 24% de las recetas nos dicen que tiene que tener la pipirrana el vinagre, cuando todo el mundo en su cabeza pensaba que una pipirrana tenía que tener vinagre, como aquí en Córdoba ocurrió con el salmorejo. Bueno, es la evolución natural de estas recetas tradicionales. ¿Hemos encontrado la receta buena? No, no es la buena, no es la mejor, no es la más gustosa, ni la más saludable. Es la receta promedio. La receta más que refleja mejor qué ingredientes se deben de usar, en qué proporciones y qué manera de elaborarlo. Pero ni es la mejor, ni es la más sana, ni es la más nada. Es simplemente el prototipo, la imagen que nosotros queremos transmitir de la receta. Vamos a ver los efectos que tiene y por qué estandarizar. Porque cuando yo he dicho, bueno, si no es la mejor, ¿por qué no cogemos la mejor en vez de coger una promedio? Pues lo vamos a hacer con un pequeño ejemplo. ¿Qué es eso? ¿Alguien identifica? Son un cuadro de Sorolla, o sea, que no estoy trayendo una cosita que ha hecho un sobrino mío. ¿Alguien tiene idea de lo que es eso? Es eso. Y eso es la mezquita de Córdoba. Pero seguro que con ese cuadro nadie hubiera identificado la mezquita de Córdoba. Si yo voy a una exposición de Sorolla de fuera, veo eso, yo no me hago idea de cómo es una mezquita de Córdoba. Sin embargo, con esto sí. Y yo podría haber hecho 200 fotos de la mezquita con los arcos y con las columnas y todos identificamos la mezquita de Córdoba. Bueno, pues de eso se trata. De que cuando alguien pruebe un salmorejo o pruebe unos michirones o pruebe el plato que sea, sepa identificar qué es. No es una creación, no es algo fantástico, novedoso, ni que ha estado muy suelto el cocinero ese día, ha hecho un plato fantástico, no. Es el plato reconocible de la receta tradicional. Eso es lo que nosotros hicimos en el estudio del salmorejo y nos atacaron de talibanes, que vosotros lo que queremos es acabar con la pluralidad, que todo el mundo tiene que hacer el salmorejo lo mismo. No. Muy amigo de Juanjo Ruiz, su salmoreteca, que tiene, yo no sé, sacó más de 200 variedades de salmorejo. Y todos los años se hace un concurso de salmorejo y la gente trae sus creaciones. No pasa nada, tenemos el salmorejo tradicional que se tiene que ajustar a la receta y luego pues creaciones de salmorejo o de rabo de toro o cualquier cosa. La creatividad tiene que seguir existiendo. De hecho, cuando nosotros estandarizamos alguna receta y yo llego a un restaurante que ha participado en los estudios, voy a hacer algún evento, siempre me dice lo mismo. Rafael, ¿qué hacemos? ¿La receta estandarizada o la de la casa? Y yo siempre le digo lo mismo, la de la casa. La de la estandarizada la conozco yo de sobra. A la de la casa, estamos en tu establecimiento, vamos a degustar el tuyo, porque sé que es bueno, porque yo además traigo aquí a mi gente para degustar un plato que sé que se hace bien. Bueno, ¿repercusiones que tiene todo esto? Esa receta que estandarizamos, que se publicó y demás, está en un callejón, hay un callejón del salmorejo y está la receta. Esto no es mérito mío, esto es mérito de la cofradía gastronómica del salmorejo cordobés, que habló con el ayuntamiento lo tuvo bien y está ahí. Incluso hay una baliza que si tú eres invidente y pasas por allí, al móvil te da un pitido y te dice, ¿quieres escuchar la receta? Y te la dicta. Se ha propuesto como patrimonio inmaterial de la humanidad. Hemos llevado hasta Bruselas, está traducido a más de 50 idiomas. Para evitar que se pierda, se están haciendo actividades de salmorejo en la escuela, en la que Matías Vega, un fantástico cocinero de Córdoba, lleva la receta por todos los colegios que lo piden y enseñan a elaborar la receta. Pero no solamente eso, sino que simplemente sondeando por redes sociales dónde han tomado, con qué restaurantes han tomado salmorejo cordobés, que tenemos casi todo el mapa de España. Eso no significa que las provincias que están ahí, que no hemos identificado, no haya salmorejo cordobés en los restaurantes, simplemente que no nos ha llegado la noticia. Pero en el resto hemos identificado restaurantes que sirven salmorejo cordobés. Pero es que a nivel internacional también estamos encontrados
personalmente, una anécdota, yo hace unos años estaba haciendo un crucero en Grecia y la cena de lujo en el camarote principal, en la sala principal, que estaba el capitán del barco y demás, uno de los platos que se sirvió era salmorejo cordobés, crucero en Grecia. Esto ya nos da un poco una idea de la relevancia. Yo además salmorejo he pedido en muchos sitios y estaba ya a punto de dejar de pedirlo porque he tomado porquerías absolutas. Pan rallado con aceite de girasol y vinagre de que yo digo, de limpiar los cubiertos para que no estén muy negros. Y le llaman salmorejo. Y hoy en día, afortunadamente, casi en todos los establecimientos tienen unos salmorejos decentes. ¿Es trabajo nuestro? Bueno, pues trabajo nuestro, de la cátedra, de la promoción, de muchas cosas, pero todo esto ayuda a que al final tengamos una idea clara de cuál es. Reflejo en Córdoba. ¿Es raro que tú llegues a un establecimiento de restauración en Córdoba? Hombre, una cafetería, por lo mismo, sí. Un pub para tomarte una copa por la noche, pues tampoco te lo vas a encontrar. Pero el resto, la mayoría te vas a encontrar salmorejo. Y es más, tenemos identificado un montón de establecimientos donde el salmorejo está entre los 3 platos más pedidos. Igual hemos hecho con el rabo de toro, con el flamenquín y con cualquier otro. ¿De acuerdo? Valoración nutricional, por supuesto, es imprescindible. Recetas que se han llevado a las escuelas de hostelería de toda España y las mejores internacionales. Y desde que publicamos el artículo científico, las búsquedas sobre el salmorejo, estáis viendo ahí las tendencias, cómo aumentaron drásticamente. El salmorejo apareció en internet. Existía, lo comíamos todos, pero bueno, empezó a dársele mayor. Y compañeros que empiezan a preocuparse, este artículo no es mío, de compañeros que dicen, oye, vamos a seguir estudiando el salmorejo, que mira que hay platos. Bueno, pues ellos han seguido y hay 4 o 5 artículos publicados del salmorejo. Nosotros vamos a hablar de ahora de estandarización de recetas y no vamos a hablar con el salmorejo porque ya estamos mutrillados, ya estaréis hartos de salmorejo. Vamos a hablar de rabo de toro, ¿de acuerdo? Ese por el cual me dieron el premio, bueno, al grupo, al equipo que íbamos, le dieron a la mejor comunicación, no a la mejor faena, ¿de acuerdo? Estamos hablando de un plato tradicional, que ya hay vestigios de él desde tiempos de los romanos. De recoquinaria ya se habla de la cocción de buey que hacían en Iberia, por tanto, en Hispania. Por tanto, se conocía que nos gustaba cocerse. O sea, el buey se cuece entero, hasta el rabo. En la época de Al-Ándalus también, y hay ya preparaciones específicas de rabo de toro, porque cocinarlo todo a la vez era un disparate. Pero realmente el rabo de toro empieza a tener gran predicamento con las corridas de toros en torno a la corredera. Estaba inicialmente en la plaza de toros aquí en Córdoba, con las tripalleras. Era una señora que con los despojos, con las partes menos nobles, que se los regalaba, cuando terminaba la faena, se los regalaba, pues hacía unos cocementos, una especie de guiso, y ese guiso, pues quien quería comprarlo, lo compraba, pagaba, le daban una pequeña gratificación y se llevaban su guiso a casa. Empezó a tener un gran prestigio cuando se conseguía el rabo, porque era el máximo trofeo en una faena taurina. Por lo tanto, la elaboración de ese rabo de toro ya tenía una connotación diferente al resto de la casquería. Era el máximo trofeo y se empieza a elaborar de forma singular, ya no con el resto de la casquería, empieza a tener un especial significado en el rabo de toro. Bueno, en esa encuesta que hicimos sobre gastronomía de Córdoba, que hicimos en la capital, sobre las 1.500 personas, pues encontramos que el rabo de toro estaba en 4ª posición como identificado entre los platos tradicionales de Córdoba, y bueno, ahí en 3ª posición sobre los más populares. Es decir, el cuarto que todo el mundo identificaba, que tenía todo el mundo en su cabeza, y cuando tú le dices cuál es el más popular, el tercero, con un 13% de los cordobeses consideraban que era el más popular. Cuidado, si este estudio nosotros lo hubiéramos hecho 10 años antes, 20 años antes, es posible que esto no hubiera salido así. Posiblemente hubiera salido el rabo de toro con un porcentaje mucho más alto. Si no hubiéramos ido 50 años antes, no aparecería ni el flamenquín. Por tanto, obviamente esta fotografía hay que hacerla en el momento, y en este momento es así. Encontramos cosas como esto, que un 25% de los cordobeses nunca comen rabo de toro. Y cuando lo analizamos por edades, que es la parte que veis ahí en unos colores rojo y amarillo, la parte inferior derecha, observar que por edades, cuanto más joven es el cordobés o la cordobesa, menos rabo de toro consume. Y esto es una de las cosas que también pues pusimos en conocimiento de autoridades, de la cofradía y demás, y se han hecho acciones para promocionar entre la gente joven el consumo de rabo de toro.
al final la gente está consumiendo rabo de toro, la gente joven está consumiendo el rabo de toro, pero no como le decía la cofradía, que es el clásico con el hueso y tal, sino en pizza, en croquetas, en ravioli. Ahí es donde se lo están comiendo y disfrutan enormemente con el rabo de toro. En un futuro, esas personas que comen pizza, ravioli, croquetas de rabo de toro, querrán saber ese plato tan bueno, ese sabor tan bueno que le da a esos productos el rabo de toro, querrán comerlo originalmente y tendremos pues personas que consumen rabo de toro de forma tradicional. Bueno, ahí tenéis la publicación que hicimos y la pregunta del millón. Si yo voy, estos son de diferentes establecimientos de restauración de Córdoba, todos estos son rabos de toro. ¿Cuál es el bueno? O incluso, que ya la ha cambiado, pero este es el que tenía Bodegas Campos, que era el lingote de rabo de toro, deshuesado y demás, y te lo presentaba y tuvo mucha fama y durante mucho tiempo muchas bodas y celebraciones se hacían con esta modalidad de rabo de toro. Bueno, pues nosotros lo que dijimos es, recopilemos recetas de recetarios populares, de las web, de particulares, a los establecimientos de restauración. Ahora llega todo un establecimiento de restauración que tiene fama por hacer buen rabo de toro y dile, dame tu receta. Una reticencia, visitarlo, oye, que esto es de carácter científico, que tu receta no vaya a ningún lado, que lo vamos a trabajar estadísticamente. Bueno, pues al final conseguimos obtener esa receta, hicimos la estandarización, determinamos qué ingredientes debían y no debían de estar en esa receta y sobre todo la forma de elaboración, que la forma de elaboración era bastante parecida. Variaba un poquito los ingredientes, pero la forma de elaboración en casi todos los casos era bastante parecida y diferente a la elaboración de rabo de toro en otras partes del mundo. Por ejemplo, aquí el rabo de toro no se sella, se echa directamente en la cazuela para que suelte todos los jugos y no se los quede dentro. Bueno, ahí tenéis con Manuel Bordallo que lo hicimos, las cantidades estandarizadas. No me quiero parar mucho porque me gustaría que por lo menos viéramos un ejemplo de cómo trabajar con la herramienta y por supuesto valoración nutricional. Una vez que yo ya tengo una receta estandarizada, a ella me refiero y esa sí ya puedo hacer valoración nutricional, porque de todos los platos que os he enseñado, si yo hago la valoración nutricional me salen cosas completamente distintas. Y por tanto, es como yo digo, es bueno o es malo, o qué cantidad debo de tomar de un plato si yo no tengo una receta bien fijada. Porque hoy en día un pollo con arroz, una arroz a la cubana, tengo pocas opciones de variación. O unos espaguetis carbonara, chispa más o menos. Bueno, la carbonara quizás sea el de las salsas que puede tener más variación, pero una boloñesa no varía mucho. Bueno, pues eso es lo que pretendíamos, tener una foto fija sobre la que poder hacer una valoración nutricional, y ahí tenía un poco la descripción y las repercusiones, cómo se utiliza la receta para darle promoción a Córdoba, con concursos, con simposios, con elementos para que la ciudadanía lo tome como propio y para que el turista le llame la atención. Hace poquito la cofradía, ellos por sus medios, la Cofradía Gastronómica de Rabo de Toro, hicieron una encuesta y hablaban de que más de un 70% de los turistas que llegan a Córdoba prueban el rabo de toro. Bueno, pues es posible. Ahí tenéis más información sobre la gastronomía del rabo de toro, sobre un vídeo de cómo estandarizamos el rabo de toro. Como la presentación yo se la paso a Gaspar, si no os da tiempo de cogerlo porque no me quiero parar mucho, ya lo veis luego, tenéis también los enlaces para copiarlo. ¿Y qué hacemos con los otros platos? Bueno, pues con los otros platos hay que trabajar y esta es la propuesta de qué es lo que vais a hacer. Oye, ¿dónde busco las recetas? Por supuesto, en los recetarios populares, bibliotecas públicas, ayuntamientos, librerías locales. Ahí es donde tenemos que buscar la fuente de cómo está escrito. Cuidado, que muchas veces lo que ahí aparece era como era, no como es. Y cuando analizamos cómo es actualmente, la cosa se ha desdibujado un poquito. Si da tiempo os contaré un ejemplo de Colima, que hemos hecho nosotros una tesis doctoral sobre los platos populares de Colima. Bueno, lo digo ya. Y el plato más popular en que todos los libros aparecía como el típico, el tradicional de Colima, prácticamente no lo consume nadie en Colima y está al final del ranking que nosotros hemos hecho de platos populares. ¿Por qué? Pues porque la gastronomía evoluciona, los gustos evolucionan y ese plato, por lo que sea, se ha quedado desfasado y hay otros platos pues que se han convertido en más habituales y más tradicionales. Por supuesto, hay que hacer consultas familiares, amigos, a todas las personas que sepamos que elaboran bien el plato, hay que captar la receta. Y reseñas históricas para saber de dónde, desde cuándo aparece, cuándo se menciona, cuándo aparece en la enciclopedia de autoridades, en el libro de autoridades. Además de eso, tenemos que recabar información de cómo está ese plato. ¿De qué manera? Pues por supuesto, en persona es lo ideal, pero cuando no, por teléfono, es complicado, por correo postal, en las redes sociales. Cuidado con las redes sociales y el email porque el nivel de respuesta es muy bajo. Entonces, bueno, pues como complemento está muy bien, como elemento único
hay que saber manejar muy bien las redes. Y por supuesto pedir la receta pues a particulares y a los establecimientos que los elaboran. A partir de lo que hicimos nosotros de la encuesta en Córdoba, nuestra experiencia ¿cuál es? Pues que tomamos información tanto por redes sociales como la pilotada y la ejecutada por alumnos de Ciencia y Tecnología de Alimentos a pie de calle, aquí la tenéis, y encontramos sesgos. Sesgos que llegamos a identificar que no afectaban significativamente a los resultados, pero que debemos de ser conscientes que los vamos a tener. En la encuesta presencial, pues teníamos una proporcionalidad perfecta a la pirámide poblacional. En la online, que se hizo gracias a los bloggers e influencers, había un desequilibrio hacia la mujer. ¿Por qué? Porque este tipo de productos a través de redes sociales es más consumida por mujeres que por hombres. Y además por mujeres en cierta franja de edad que también modula y sesga las edades del estudio. Por tanto, ese sesgo lo tenemos que tener en cuenta, que luego estadísticamente se puede corregir. Y ya os digo que a nosotros en nuestro estudio no nos dieron diferencias significativas lo que habíamos hecho online de lo que habíamos hecho presencial. Ahí tenéis la pirámide, aquí tenemos nuestras fantásticas mayoría mujeres, blogueras, influencers, que movieron muchísimo la encuesta y nos permitieron conseguir pues esto que tenéis ahí, esto que decíamos antes de la edad. Bueno, pues estáis viendo cómo va decayendo. Obviamente las personas más mayores utilizan menos las redes, la gente más joven lo utiliza más, y eso nos da también un sesgo por edad que debemos de tener en cuenta. Ahí lo tenéis, y por sexo, que ya hemos mencionado antes. Y por supuesto tenemos el problema de los foráneos, es decir, a los de Córdoba los pillo muy bien con una presencial, a los de fuera no. ¿Qué voy a esperar? ¿Que dé la casualidad de que pase alguien que está viviendo en Toronto y está de vacaciones aquí? No, muy difícil. Por tanto, para conseguir información de los egresados, de los que han salido fuera de los migrantes que han salido fuera de nuestra ciudad o están transitoriamente fuera, pues las redes sociales es un elemento fundamental. Ya tenemos nuestra receta y empezamos a desgranarla. 7 u 8 tomates gordos. ¿Cuánto pesa un tomate? Media telera. ¿Cuánto pesa una telera? Una telera, un pan de aquí cordobés. Medio vaso de aceite. ¿Cómo es el vaso? Bueno, pues estas preguntas hay que resolverlas para poder estandarizar. Ahí tenéis, por si queréis probarlo, un pequeño ejercicio en donde os van a salir fotografías, vais a tener que intentar estimar el peso del alimento, y nuestra experiencia es que la tenéis ahí. En platos como croquetas, pizza, pechuga, galletas María, ahí medio, estamos, si observáis esta línea de aquí, es casi en el 100% de acierto, pero hay en algunos en el que nos vamos a que sobrevaloramos en 2 veces y media o infravaloramos el peso de los alimentos que estamos consumiendo de una manera importante. Por tanto, nuestra percepción o entrenamos o no es la manera ideal de hacerlo. Tenéis esta propuesta, que es de la Universidad de León, con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, documento en PDF que os podéis descargar y que, bueno, pues también tiene bastantes referencias de traslación de volúmenes, pesos, esos volúmenes y tamaños y porciones a pesos. Aquí a nivel local tenemos la web de Chari Serrano, que ahora está cambiando y posiblemente dentro de poco el enlace no funcionará. Esperemos que le ponga para que pueda seguir funcionando, pero a día de hoy todavía funciona ese enlace, donde tienen muchísimas relaciones de cálculos de porciones, de una manzana, de una cucharadita, etcétera, etcétera. Y tenemos una alternativa, digamos, más eficaz, que son los atlas fotográficos. Aquí tenéis el último que hemos hecho nosotros, el de Ecuador, porque estamos trabajando dos tesis en Ecuador. Este es de acceso gratuito, el que teníamos antes, pues la verdad es que había que pagar 8 euros, pero a mí me daba coraje que hubiera que pagar 8 euros por una cosa que se ha hecho desde una universidad pública y de la que no habíamos cobrado nadie, y que la universidad, pues al final me parece que vendió 3. Ahora ya está de difusión gratuita y ya la podéis utilizar los que queráis. ¿Qué tenemos? Pues tenemos esto, fotografías de platos, en este caso son ecuatorianos, y con el aporte nutricional, ¿de acuerdo? ¿Cómo se hizo la selección de alimentos? Pues alimentos que se consumen en el país, que no sean fáciles de estimar, y además de eso, con una vajilla estandarizada que tampoco la decidimos nosotros. Los proyectos Pancake europeo, que nos dice cómo tenemos que hacer la fotografía, cómo tenemos que seleccionar los utensilios, el ángulo de la foto, todo, y
si se aplica, pues se puede conseguir, y al final consigues fotos como esta, ¿eh? Que sabiendo el tamaño del plato, sabiendo el ángulo y tal, pues puedes darte una idea bastante aproximada de la cantidad que tiene el plato. Por supuesto, hicimos una validación del atlas, está publicado también en un artículo científico, y nos llegó a la conclusión de que el uso de imágenes, fotografías, permitía, cuando hacíamos una encuesta nutricional o cuando hacíamos una valoración de una receta, afinar muchísimo mejor que cuando no se utilizaba. Era también un poco de perogrullo, pero oye, lo conseguimos. Y seguimos evolucionando y seguimos trabajando. Estamos ahora con la inteligencia artificial, con modelos como este mantelito que tenéis aquí a la izquierda, o como esa tarjeta que aparece ahí, que lo que nos permite es, si hay algún sesgo de ángulo de incidencia, y sobre todo temas de colores y tamaños, pues podemos ajustarlo perfectamente. Ahí tenéis también algunos otros ejemplos, estamos hecho alguna cosita más con frutas y verduras que tenemos también disponibles. Y decir, oye, ¿por qué no utilizamos los de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria? Utilizarlo. Ahí tenéis el ala fotográfico de Enalia y el Enalia 2, que lo pagamos todo y que viene de fondos europeos a través de EFSA, y que los podéis descargar sin ningún tipo de problema, pero no indican gramos. Es una fotografía preciosa que no sirve absolutamente para nada. Hemos ido, yo me he estado con termométrica para que nos pasen los datos, que no se los dan a nadie, porque les sirve a ellos para hacer encuestas, y aunque lo hayamos pagado entre todos, piensan que es propiedad suya. Por tanto, nuestro atlas, aunque sea ecuatoriana, por lo menos tenéis los gramos. Bueno, este es el aspecto que tiene, ya al borde del tiempo que me había dado Gaspar. Si me da ahora unos minutos más, hacemos un ejemplo rápido con el programa para que lo veáis visualmente. Este es el aspecto que tiene nuestro estandarizador de recetas, en la que, pues, por una parte, nosotros vamos introduciendo en cada columna una receta distinta. En la fila 2 veis que pone el número de comensales que tiene cada receta, que nosotros localizamos, y en la primera columna aparecen todos los ingredientes. ¿Qué nos da la cantidad para un ingrediente? Pues la ponemos. ¿Qué no nos da la cantidad? La dejamos en blanco. ¿Qué nos dice que el ingrediente tiene que estar, pero no nos dice la cantidad? Muy habitual con las especias, con la sal, con el agua. Bueno, pues en ese caso pongo un 0. Y la hoja de cálculo automáticamente, cuando ve un 0, no lo utiliza para cálculo, que ahora veremos los cálculos que hacemos, sino que lo utiliza como presencia. Está ahí, ese ingrediente debe estar en la receta. ¿Qué hace? Pues lo primero, muy sencillo, calcular todos los ingredientes para un comensal, para que todas las recetas sean comparables. Luego determina qué ingredientes están en más de un 60% de la receta, esos los pone en verde. Estos son ingredientes habituales, los que deben formar parte de la receta estandarizada, y calcula un estadístico que nos dice qué cantidad de nutrientes, de ingredientes tiene que haber. ¿Cómo lo hacemos? ¿Con una media? No, porque tiene mucho sesgo. Sobre todo si hay una receta con un error grande. Yo me acuerdo cuando estábamos haciendo las del rabo de toro, que había una que ponía para 8 comensales, utilicen ustedes 2 gramos de rabo de toro. 2 gramos de rabo de toro. 2 kilos de rabo de toro. Entonces, pequeñas cositas de estas, de que se me va una coma, tal y cual, si trabajo con media, me desvirtúa mucho. Trabajamos con un estadístico mucho menos sensible a esos extremos raros, que es la mediana. Entonces, el valor central. Y el valor central es el que me aparece ahí en cantidades. Con lo cual, tan sencillo como ir metiendo la receta en mi hoja de cálculo, me voy a la segunda pestaña y ya tengo mis resultados. ¿Qué hago con esos resultados? Pues me puedo quedar ahí quieto. Ahí tenemos para ver la utilización, o puedo intentar valorarlo nutricionalmente. ¿Con qué? Con la herramienta que queráis. ¿Con cuál es con la que utilizamos nosotros? Nosotros utilizamos Nutriplato. ¿Por qué? Pues porque la tenemos ya muy depurada, porque permite estimar pérdidas por evaporación, pérdidas de nutrientes por efecto térmico, cosas que la mayoría de los software que manejan este tipo de cosas no lo tienen. Y conseguimos cosas como esta. Esta es nuestros amigos los michirones, donde tenemos su distribución de nutrientes en forma visual, en forma gráfica, y
el aporte nutricional con todos los ingredientes que la Unión Europea nos pide, incluido en la transformación de sodio en sal para los etiquetados nutricionales que tenemos en Europa, ya calculado, e incluso el porcentaje de la cantidad diaria recomendada para aquellos nutrientes que se pueda calcular. Y tenemos por 100 gramos para el total de lo que haya elaborado en la receta y para la ración. Yo le digo, oye, mis raciones son de tal cantidad. Bien lo puedo hacer directamente por lo que me dé de forma automática por el número de comensales y el peso final del plato, o bien yo le digo, no, mira, yo es que esto lo voy a hacer en mi industria, voy a sacar barquetas de 300 gramos, pues en vez de 338, ahí ya le pongo directamente 300 gramos. Y de esta manera pues obtendríamos los resultados. Conclusiones muy rapiditas, y si ahora Gaspar me dice que tenemos tiempo, hacemos un pequeño ejemplo. Hay que rescatar nuestra receta. Es fundamental, el momento es ahora, la metodología está contrastada, nosotros llevamos ya mucho tiempo trabajando en ya me consta que hay otros grupos de investigación que están utilizando la misma metodología y están consiguiendo resultados igual de prometedores y digamos con ese rigor de decir realmente son las recetas que tienen que estar las que tengo aquí y no cualquier invento que yo me pueda encontrar, la primera o la más popular. Me acuerdo que aquí en Córdoba hubo un tiempo que se puso de moda el salmorejo era de melocotón. Oye, pues muy bien, se puso de moda todo el mundo que el salmorejo de melocotón, pero ese no es el salmorejo cordobés. Eso es una cosa que se puso de moda. Y el de remolacha, otro que se puso también, tuvo su tiempo y se puso mucho de moda. Claro, si yo en ese momento que hago la investigación, que yo no soy de Córdoba y analizo, me encuentro ese salmorejo, pues puedo pensar que es el salmorejo cordobés, porque además salmorejo en Córdoba. Metodología contrastada. La información está disponible. ¿Por qué os digo esto? Pues si habéis visto la foto, un poquito macabra, esta señora que tiene a su madre de cuerpo presente y veis que a la señora deja una buena herencia de dinero, de joya y demás, y la señora está muy contenta porque en la herencia ha encontrado las recetas del salmorejo cordobés. Por desgracia, las personas que atesoran esa información de esos platos tradicionales de nuestra gastronomía o de nuestra familia, son personas que tienen ahora entre 60, vamos a hacer una mala broma y la muerte, pero de 60, 70, 80, 90 años. A la vuelta de 10, 15, 20 años, esas personas o ya no estarán con nosotros o pueden tener un problema de memoria y esas recetas se pierden. Y además, cuando yo digo rescatar la receta, algunos dicen, bueno, voy a coger ahora mismo, voy a llamar a mi abuela y que me apunte en un papel o me la diste por teléfono la receta de las croquetas estas que hace tan buenas. No. ¿Por qué? Porque tu abuela te puede dar la receta de las croquetas, pero cuando tú te pongas a hacer la receta de las croquetas, en función del tipo de harina que utilices, de los ingredientes que vaya a tener, la croqueta espesa más o espesa menos. Y si te espesa demasiado poco, tú no boleas la croqueta. Tú haces una gacholeta cuando la tiras, que yo no es una croqueta, que yo es una birria. Y si la pones demasiado dura, cuando te la comas, no va a estar cremosa. ¿Eso cómo se consigue? Eso se consigue poniéndote al lado de la persona y haciendo la receta con esa persona. Y viendo la textura. Mira, cuando queda así, cuando tú mueves la cuchara, la levantas y ves este espesor, ahí está la croqueta terminada. Y eso, apuntado, no se aprende. Mi consejo, yo llevo ya dándole mucho tiempo, si quieres que no se pierda la receta de tu familia, vete a casa de tu abuela, ponte a cocinar con ella, las cosas que a ti te gustan, que quieras saber cómo se hacen, recopila todo, grábalo con móvil, estamos ya en el siglo XXI, grábalo con móvil, grábalo con lo que te dé la gana, apunta lo que quieras, fotos, vídeos, todo. Y tú de esa manera sí sabrás exactamente cómo reproducir esa receta. Y a tu abuela la vas a hacer feliz de estar contigo un ratito y de que estés compartiendo la cocina con ella. Y esto es un mensaje para todas las chicas que me estáis escuchando. Ni mucho menos. Este es un mensaje para chicos indefinidos sexualmente, fluidos sexualmente, para todo el mundo que tiene que coger la conciencia de rescatar nuestras recetas tradicionales. Esto se acabó ya, el feudo de las mujeres. Esto no podemos cargarle con la culpa de que por culpa de ellas se están perdiendo las recetas, es culpa nuestra, y si no las rescatamos nosotros, no las va a rescatar nadie. Por tanto, la información está disponible ahora y puede que dentro de unos años no lo estén, y esos platos populares murcianos son el paradigma de cómo poner en valor nuestro legado gastronómico, y además podemos valorarlos nutricionalmente para saber en qué momento los vamos a utilizar cada uno de ellos.
Bueno, a una velocidad que yo no me esperaba, pero hemos prácticamente estado una hora, si no, pues yo creo que empezamos exactamente a las 4 y 8 minutos, son las 5 y 8 minutos. eh, la, la cátedra que dirijo, por si queréis más información, si queréis seguirnos en redes sociales y demás, pues ahí la tenéis. Y si Gaspar me da permiso, yo cierro la presentación y abro la pequeña hoja de cálculo para ver cómo funciona. ¿Está Gaspar por ahí? Que se manifieste.